Activa tu poder de autosanación con estas 9 técnicas ancestrales Sabiduría Zen. La búsqueda de sanación. En lo profundo de un bosque antiguo y apartado del tiempo, Darío caminaba con paso lento y dificultoso, siguiendo un sendero empedrado que rodeaba las montañas. El aire fresco le rozaba la piel, pero el cansancio y el dolor eran constantes. Durante más de un año había luchado contra una enfermedad que parecía empeorar sin explicación alguna. Al principio, solo sentía una leve fatiga, pero pronto su cuerpo comenzó a fallar, los músculos se tensaban hasta volverse rígidos y su piel, antes suave y radiante, comenzó a tornarse opaca, grisácea. Los médicos le decían que debía descansar, pero ninguno lograba identificar una causa clara. Es probable que sea un trastorno autoinmune, decían algunos, pero las pruebas no revelaban nada concluyente. La incertidumbre era lo peor para Darío. Se sentía atrapado en su propio cuerpo, sin respuestas, sin esperanza. Fue entonces cuando alguien le habló de Elías, un ermitaño que vivía recluido en las montañas. Se decía que poseía una sabiduría ancestral y poderes curativos, pero las historias eran vagas y llenas de misterio. Desesperado, Darío decidió ir tras las leyendas. Era su última oportunidad. Con el corazón lleno de esperanza y duda, comenzó su travesía hacia la cabaña de Elías, un lugar que, según los relatos, estaba a un largo y arduo camino del mundo conocido. A pesar de la fatiga y el dolor que lo acompañaban, Darío sintió que no tenía opción, necesitaba respuestas. Finalmente, tras días de marcha, alcanzó el lugar. Elías lo esperaba sin decir una palabra. La presencia del anciano era imponente, su piel curtida por los años irradiaba salud, y sus ojos, llenos de sabiduría, parecían atravesar el alma de Darío. Sin pronunciar una palabra, Elías lo invitó a entrar. La cabaña era sencilla, pero había una armonía palpable en su interior. Las paredes de madera, las plantas dispuestas cuidadosamente y el aroma de hierbas secas y madera fresca creaban un ambiente de calma. En el centro de la habitación había una mesa baja con frascos de aceites y tinturas, productos naturales que Elías usaba en su sanación. A pesar de la simplicidad del lugar, Darío sintió que algo más grande estaba sucediendo allí. El sabio rompió el silencio con una voz profunda y calmada. Te puedo mostrar el camino hacia la autosanación, pero depende de ti. Tu cuerpo tiene el poder de regenerarse, solo necesitas saber cómo liberar esa capacidad. Aunque Darío no podía evitar sentirse escéptico, algo dentro de él le decía que este viaje valía la pena. Elías no prometió curas inmediatas, pero sí la posibilidad de encontrar el camino hacia la sanación si estaba dispuesto a comprometerse con el proceso. La respiración y el primer paso hacia la sanación. Elías guió a Darío hacia el centro de la cabaña, donde el fuego ardía suavemente en la chimenea. El calor de las llamas parecía ofrecerle un consuelo, un abrazo de la naturaleza. Sin embargo, Elías no era un hombre de promesas vacías, sino de acciones profundas. La primera lección que necesitas aprender es sobre la respiración, dijo Elías, mientras se sentaba en el suelo, cruzando las piernas con una postura serena. Darío, aunque aún algo adolorido, trató de imitar el gesto del sabio. La respiración es la clave para la autosanación. Si aprendes a respirar correctamente, puedes comenzar a sanar desde adentro, continuó Elías. A pesar de que Darío no comprendía completamente lo que esto significaba, decidió seguir las instrucciones. El dolor en sus piernas al sentarse era insoportable, pero la paciencia de Elías le daba un aire de calma que comenzaba a calar en su ser. El anciano cerró los ojos, tomándose un momento para respirar profundamente. La respiración diafragmática profunda es lo que necesitas. Si respiras desde el abdomen, oxigenas todo tu cuerpo, desde tus células hasta tu mente. El aire que entra por tus pulmones no es solo oxígeno, es vida misma.
Y lo que ocurre cuando dejas que el aire fluya de forma natural es que tu cuerpo comienza a relajarse. Darío intentó imitar el ejercicio. Inhaló profundamente por la nariz, sintiendo cómo su abdomen se expandía, mientras su pecho permanecía relajado. Luego, exhaló lentamente, intentando seguir la indicación de Elías. No se trata de forzar, simplemente deja que el aire fluya como el agua en un arroyo. Al principio, su respiración estaba irregular, casi torpe. No podía evitar la sensación de que su cuerpo estaba resistiendo el proceso, pero con la guía de Elías, poco a poco comenzó a notar una diferencia. El dolor en sus articulaciones parecía desvanecerse momentáneamente, y aunque la fatiga persistía, algo se había aliviado en su interior. La respiración activa tu sistema nervioso parasimpático, explicó Elías con calma. Este es el sistema encargado de la relajación y regeneración de tu cuerpo. El estrés que has acumulado durante tanto tiempo está alterando tu equilibrio, y al respirar correctamente, tu cerebro recibe señales de calma, disminuyendo la producción de hormonas del estrés que debilitan tu sistema inmunológico. Darío comenzó a comprender que la respiración no solo tenía un efecto físico, sino que también podía influir en su estado emocional y mental. Por primera vez, sintió que estaba tomando el control de su cuerpo de una manera más profunda. A medida que se concentraba en su respiración, sentía que las tensiones acumuladas se disolvían lentamente. Recuerda, dijo Elías mientras observaba el fuego, no se trata solo de oxigenar el cuerpo. Se trata de liberar las tensiones y abrir la puerta para que el cuerpo se regenere. La mente y el cuerpo no son entidades separadas, están interconectados. Esa noche, cuando Darío se tumbó en el catre que Elías había preparado para él, experimentó una calma que no había sentido en mucho tiempo. El dolor persistía, pero ya no le parecía tan abrumador. Había algo sutil en su cuerpo que empezaba a cambiar. Había algo dentro de él que empezaba a abrirse, como si hubiera encontrado un resquicio de esperanza. El espejo de la mente y la liberación del estrés. A la mañana siguiente, Darío despertó con una sensación diferente. Aunque su cuerpo aún experimentaba dolor, había algo en su interior que había cambiado. Su mente, antes atrapada en un ciclo constante de ansiedad y miedo, ahora se sentía un poco más tranquila, como si el aire fresco de la mañana hubiera despejado el nublado de su mente. Elías lo esperaba fuera de la cabaña, observando el horizonte, tan sereno como siempre. El sol comenzaba a elevarse por el este, tiñendo de dorado los picos de las montañas. Hoy aprenderemos la segunda técnica, el espejo de la mente. Su voz era suave, pero cargada de una sabiduría profunda. Darío, un poco confundido, se acercó a él. Elías le indicó que se sentara en una pequeña colina detrás de la cabaña. Desde allí, podían ver el vasto paisaje de montañas y valles, que se extendían en todas direcciones. El aire era fresco y la luz del sol matutino les bañaba en un resplandor cálido y reconfortante. La mente de un ser humano es como un espejo, comenzó Elías. Todo lo que reflejamos, lo que pensamos, lo que sentimos, se proyecta de nuevo en nosotros. Si tu mente está llena de temor y preocupación, ese es el reflejo que verás en el mundo que te rodea. Darío lo miró en silencio, comprendiendo lentamente lo que Elías quería decir. La mente no solo influye en las percepciones, sino que también afecta la salud física. Cuando se vive en un estado de miedo y estrés constante, el cuerpo responde con tensiones y enfermedades. Hoy vamos a aprender a observar los pensamientos, explicó Elías. En lugar de identificarnos con ellos, simplemente los observaremos, los dejaremos fluir sin aferrarnos a ellos. El sabio le pidió a Darío que cerrara los ojos y comenzara a respirar lentamente, como había aprendido en el primer ejercicio. No se trata de controlar tu mente, añadió Elías. Se trata de observarla, sin juicio, sin resistirse. Como si estuvieras sentado junto a un río,
viendo cómo las hojas caen y fluyen en el agua. Al principio, Darío se sintió perdido. Su mente estaba llena de pensamientos acelerados, miedos sobre su salud, angustia por el futuro, y dudas sobre su capacidad de sanar. No luches contra ellos, dijo Elías, viendo la frustración en el rostro de Darío. Solo obsérvalos, como si fueran hojas flotando en el río. No te aferres, solo déjalos ir. Con el tiempo, Darío empezó a encontrar algo de paz en el ejercicio. Los pensamientos seguían llegando, pero en lugar de resistirse, los observaba sin engancharse. La ansiedad que lo había consumido durante tanto tiempo comenzaba a disminuir. Lo que estás experimentando ahora, explicó Elías después de un largo silencio, es el primer paso hacia el desapego de tus pensamientos. Has comenzado a liberar la resistencia mental que acumulaste con los años. Darío se quedó en silencio, asimilando lo que Elías le había dicho. Aunque no veía una conexión directa entre la meditación y su enfermedad, sentía que algo en su interior había cambiado. De alguna manera, se sentía más ligero, como si la carga emocional que llevaba desde hacía tanto tiempo estuviera empezando a aligerarse. Elías continuó con su explicación. Tu enfermedad no es solo una disfunción física, dijo Elías. Es una manifestación de la resistencia en tu mente. Cuando vives atrapado en pensamientos de miedo y estrés, tu cuerpo responde con tensiones, bloqueos, y eventualmente, enfermedad. Cuando liberas esos pensamientos, liberas a tu cuerpo de esa carga. Darío comenzó a comprender lo que Elías estaba diciéndole. El estrés y el miedo, aunque invisibles, influyen directamente en su salud física. Al aprender a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos, estaba dando el primer paso para sanar no solo su cuerpo, sino también su mente. Movimiento consciente y el desbloqueo de la energía. Al tercer día, la atmósfera había cambiado. El aire matutino era más fresco, y el sol comenzaba a calentar suavemente la tierra. Darío despertó con una ligera sensación de alivio, como si el dolor ya no fuera tan constante. A pesar de que su cuerpo aún sentía las huellas de la enfermedad, su mente estaba más clara, más enfocada. Algo dentro de él estaba empezando a responder. Esa mañana, Elías lo esperaba en un claro cerca de la cabaña. Hoy aprenderás la tercera técnica, dijo Elías sin dejar de moverse suavemente. El cuerpo necesita moverse para sanar, pero no cualquier tipo de movimiento. El movimiento consciente es clave para desbloquear la energía que está atrapada dentro de ti. Darío observó a Elías, quien comenzaba a realizar una serie de movimientos lentos y fluidos. El cuerpo del sabio se deslizaba de manera armoniosa, como si el aire mismo lo empujara. Los movimientos, aunque lentos, parecían llenos de propósito, no eran simplemente ejercicios, sino una danza, un diálogo entre el cuerpo y el universo. Este es un tipo de ejercicio energético, explicó Elías. Es una combinación de respiración, intención y movimiento físico que abre los meridianos de tu cuerpo. Los meridianos son los canales por donde fluye tu energía vital. Cuando esa energía se bloquea, el cuerpo empieza a mostrar señales de enfermedad. Darío, aunque algo escéptico, estaba dispuesto a probarlo. Nunca había considerado el movimiento como una herramienta para sanar, pero lo que había experimentado hasta ahora con la respiración y la meditación le dio la confianza de seguir adelante. No se trata solo de hacer ejercicio, dijo Elías mientras lo guiaba. Lo que estás haciendo es liberar energía estancada, desbloqueando las barreras físicas y emocionales que has acumulado. Elías le mostró una postura básica, los pies separados al ancho de los hombros, las rodillas ligeramente flexionadas, los brazos relajados a los lados. Desde esa posición, Darío debía empezar a mover los brazos como si estuviera trazando ondas en el aire, sin prisa y sin esfuerzo, pero con la intención de liberar la energía atrapada en su cuerpo.
Imagina que el aire entra por la coronilla de tu cabeza y fluye hacia abajo, llenando todo tu cuerpo. Al exhalar, deja que el aire fluya hacia afuera de tus extremidades, expulsando cualquier tensión que sientas. Al principio, Darío sintió rigidez en sus movimientos. Estaba tan acostumbrado a estar tenso que liberar la energía a través del movimiento parecía casi imposible. Pero Elías no le permitió rendirse. Deja que el movimiento fluya como el agua, le dijo. No fuerces nada. La respiración es la que guía el movimiento, no al revés. Con cada respiración, Darío comenzó a notar un pequeño cambio. Sus brazos, que antes se sentían pesados, empezaron a moverse con más ligereza. El movimiento consciente no es solo para estirar tus músculos o mejorar tu flexibilidad, explicó Elías mientras guiaba a Darío en los movimientos. Es una forma de mover la energía que fluye por todo tu cuerpo, y al hacerlo, activas tu capacidad de sanación. Con el paso de los minutos, Darío comenzó a sentir algo diferente. Los músculos tensos, las articulaciones doloridas, comenzaban a sentirse más ligeros. El cansancio no desapareció por completo, pero el dolor que lo había acompañado de manera constante comenzó a disminuir. Cada movimiento parecía liberar algo dentro de él, una energía atrapada que finalmente estaba empezando a fluir. Elías le explicó que lo que estaban haciendo era similar a la meditación en movimiento, técnicas como el Tai Chi y el Qigong. Este tipo de movimiento tiene un impacto profundo en el cuerpo y en la mente. La ciencia ha demostrado que estas prácticas mejoran la circulación sanguínea, reducen el estrés, y fortalecen el sistema nervioso. Además, movilizan la energía que se encuentra bloqueada, permitiendo que el cuerpo comience a sanar. Después de una hora de práctica, Darío se sintió renovado. El cuerpo aún le dolía, pero ya no era tan intenso. El movimiento consciente es algo que debes integrar en tu vida diaria, dijo Elías mientras observaba a Darío con una mirada tranquila. Es más que un ejercicio físico. Es una forma de liberar la energía atrapada y equilibrar tu cuerpo y mente. Solo a través de la práctica constante podrás desbloquear todo tu potencial de sanación. Esa noche, mientras Darío se acostaba en su cama, comenzó a notar un cambio más profundo. No solo era el alivio físico lo que sentía, sino también una sensación de conexión con su cuerpo y la naturaleza que nunca antes había experimentado. Como si hubiera desbloqueado algo dentro de él, un camino hacia su propia sanación. Nutrición consciente y el uso de las hierbas para la sanación. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, bañando la tierra con una luz dorada que pintaba las montañas y los valles de colores cálidos. El aire fresco de la mañana llenaba los pulmones de Darío, quien ya había comenzado a notar una ligera mejoría. Aunque su cuerpo todavía era víctima del dolor, algo en su interior había comenzado a sanar. Elías lo esperaba fuera de la cabaña, como siempre, con una serenidad palpable que le daba confianza. Hoy comenzaremos con la cuarta técnica, dijo Elías mientras señalaba un pequeño huerto que había cerca de la cabaña. La nutrición consciente y el uso de las hierbas naturales. Darío lo miró con interés. La alimentación es una de las formas más poderosas de apoyar la sanación, explicó Elías mientras se agachaba para tocar con reverencia las plantas que crecían allí. La comida no es solo un combustible para el cuerpo, sino una medicina que tiene el poder de sanar cuando se elige sabiamente. El anciano comenzó a explicar que, a lo largo de su vida, había aprendido a valorar el poder de las plantas y hierbas en la medicina natural. Las plantas no solo nutrían el cuerpo, sino que tenían propiedades curativas específicas que podían ayudar a restablecer el equilibrio del cuerpo y la mente. Elías hizo que Darío se acercara al huerto y comenzara a observar las diferentes hierbas. Estas hierbas son aliadas de la sanación, dijo Elías mientras señalaba una planta de menta. La menta es excelente para mejorar la digestión y aliviar el estrés. Luego, señaló una raíz de jengibre.
El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y es excelente para mejorar la circulación y reducir los dolores articulares. A medida que Elías señalaba cada planta, explicaba sus propiedades curativas, desde la manzanilla, que calmaba la mente, hasta el diente de león, que ayudaba a limpiar el hígado y desintoxicar el cuerpo. Darío comenzó a notar que el conocimiento de Elías sobre las plantas no solo era extenso, sino que también estaba profundamente conectado con el Tao y la forma en que todo en el universo estaba interconectado. El sabio recogió algunas hierbas y las preparó con cuidado, formando una infusión que ofreció a Darío. «Bebe esto», dijo Elías. «Estas hierbas están llenas de energía vital, y al tomarlas, tu cuerpo empezará a sintonizarse con la naturaleza». El proceso de curación es más que solo el cuerpo físico, es un proceso que involucra la mente, el espíritu y, por supuesto, lo que consumes. Darío tomó la infusión con gratitud. Mientras la bebida caliente recorría su garganta, comenzó a sentir una sensación reconfortante que se extendía por su cuerpo. Elías continuó explicando que, si bien la medicina moderna puede ser útil, muchas veces la sanación verdadera ocurre cuando el cuerpo se conecta con los recursos naturales de la tierra. El Tao nos enseña que debemos vivir en armonía con la naturaleza, dijo Elías. Todo en el universo está interconectado. Así como una planta crece con la ayuda de la tierra, el sol y el agua, tu cuerpo también necesita nutrirse adecuadamente para sanar. A lo largo de los días siguientes, Darío comenzó a experimentar cómo la combinación de la meditación, la respiración, el movimiento consciente y la nutrición adecuada estaban transformando su salud. Aunque los dolores no desaparecieron de inmediato, sentía una nueva energía recorriendo su cuerpo. Cada planta, cada hierba que Elías le enseñaba a utilizar, parecía ser un paso más hacia la sanación. El sabio también le enseñó a Darío cómo preparar comidas nutritivas utilizando ingredientes simples y naturales. La verdadera medicina está en lo que comes, le explicó. Cada alimento que consumes tiene un impacto directo en tu cuerpo y en tu mente. Elige alimentos frescos, orgánicos y llenos de energía vital. Darío comenzó a seguir el consejo de Elías, incorporando alimentos frescos y hierbas medicinales en su dieta diaria. Su cuerpo, antes lleno de dolor y rigidez, comenzaba a moverse con mayor facilidad. Aunque no se sentía completamente libre de la enfermedad, algo dentro de él había cambiado. Su mente, ahora más tranquila y en paz, le permitía enfocarse en la sanación, y su cuerpo respondía positivamente. El poder del sonido y la conexión con los elementos naturales. Al llegar el sexto día, Darío ya había comenzado a sentir un cambio notable en su bienestar. Aunque aún persistían algunos dolores en su cuerpo, su mente se encontraba más clara y enfocada que nunca. Las enseñanzas de Elías estaban comenzando a integrarse profundamente en su vida, y se sentía más conectado que nunca con su propio cuerpo y la naturaleza que lo rodeaba. Esa mañana, Elías lo invitó a un nuevo ejercicio, algo que Darío no había anticipado. Hoy aprenderemos sobre el poder del sonido y la vibración, dijo Elías con una mirada serena, mientras lo guiaba hacia un claro en el bosque donde la luz del sol filtraba a través de las ramas de los árboles. El sonido tiene la capacidad de curar, de restaurar el equilibrio de tu cuerpo y tu mente. A través de las vibraciones, podemos sintonizar nuestra energía con la del universo. Darío, intrigado, escuchó con atención. El sonido está presente en todo lo que existe, continuó Elías. Cada objeto, cada ser, emite una vibración. Nosotros, como seres vivos, también emitimos vibraciones. Las técnicas de sanación a través del sonido no solo nos ayudan a liberar energía estancada, sino que también nos permiten conectarnos más profundamente con los elementos naturales. Elías comenzó a tocar una serie de pequeñas campanas tibetanas que llevaba consigo, y el sonido de cada campanada resonó en el aire, limpiando el ambiente con su vibración. Este es el poder del sonido puro, explicó Elías. Cada sonido, cada tono,
tiene una frecuencia específica. Al resonar con la frecuencia de tu cuerpo, puede ayudarte a sanar. Las frecuencias de las campanas tibetanas, por ejemplo, están diseñadas para calmar la mente y restaurar el equilibrio. Darío observó, absorto, mientras las campanas emitían un sonido profundo y envolvente. Al principio, el sonido le pareció extraño, pero pronto notó que algo dentro de él comenzaba a relajarse. Su respiración se volvía más fluida, su cuerpo más suelto. La vibración de las campanas parecía penetrar hasta los rincones más profundos de su ser, como si cada onda sonora estuviera liberando las tensiones acumuladas. Elías le explicó que el sonido no solo era útil para liberar la mente, sino que también tenía la capacidad de restaurar el equilibrio de los elementos en el cuerpo. Cuando te encuentras fuera de equilibrio, tus energías internas se bloquean. El sonido puede ayudar a restablecer esa armonía. A medida que Elías continuaba tocando las campanas, Darío comenzó a sentir algo nuevo. El sonido no solo lo relajaba, sino que también parecía sanar partes de su cuerpo que antes se sentían rígidas y tensas. Cada sonido es una vibración, continuó Elías. Al permitir que esas vibraciones penetren en tu ser, ayudas a desbloquear lo que está atrapado dentro de ti. Es como una lluvia que limpia el polvo acumulado. Después de un rato, Elías hizo una pausa y le pidió a Darío que cerrara los ojos y se concentrara en el sonido de las campanas. Siente la vibración en tu cuerpo, le dijo Elías. Permítete conectar con la energía de la tierra, del agua, del aire, del fuego. Estos son los elementos que nos sostienen y nos sanan. El sonido puede ayudarnos a recordar nuestra conexión con ellos. Darío, aunque al principio escéptico, comenzó a sentir la conexión con los elementos naturales. Se imaginó como una extensión de la tierra, sintiendo el latido de la madre tierra resonando en su pecho, el agua fluyendo por sus venas, el aire acariciando su piel y el fuego calentando su interior. En ese momento, Darío comprendió algo profundo: la sanación no solo se trata de curar el cuerpo físico, sino de restaurar la conexión con la naturaleza misma. Elías terminó la sesión con una última campanada, dejando que el eco se disipara lentamente en el aire. El sonido es solo una herramienta, dijo Elías, pero la verdadera sanación ocurre cuando te reconcilias con los elementos y con tu propia naturaleza. Durante los días siguientes, Darío comenzó a integrar el poder del sonido en su rutina diaria. Empezó a practicar la meditación con campanas tibetanas, escuchando las vibraciones de la naturaleza y permitiendo que esas frecuencias lo sanaran. Pronto notó que su cuerpo se volvía más flexible, sus dolores disminuían y su mente se mantenía serena, sin los temores y tensiones que lo habían acosado durante tanto tiempo. Dejar ir, liberarse de lo que ya no sirve. El sol brillaba a través de las copas de los árboles, tiñendo de dorado el claro donde Darío y Elías se encontraban. Después de haber experimentado varias técnicas de sanación, Darío comenzaba a sentir un cambio interno profundo. Su cuerpo, que antes estaba atrapado en la rigidez y el dolor, ahora parecía moverse con más libertad, y su mente había encontrado un equilibrio inesperado. Sin embargo, Elías sabía que aún quedaba un paso crucial por dar. Hoy aprenderás una de las lecciones más poderosas y profundas, dijo Elías con una mirada serena. La técnica de dejar ir. Darío, aunque ya se sentía mejor, sintió una chispa de duda. ¿Qué significaba exactamente dejar ir? ¿Cómo podía liberarse de algo tan profundamente arraigado en su ser, como la enfermedad, el miedo y la angustia que lo habían acompañado por tanto tiempo? Elías sonrió levemente, como si pudiera ver la confusión en el rostro de Darío, y comenzó a caminar lentamente hacia un arroyo cercano. Lo que necesitas entender, comenzó Elías, es que la curación no solo se trata de sanar lo que está roto, sino también de soltar lo que ya no sirve, lo que te pesa. La enfermedad no solo reside en el cuerpo, también se instala en nuestra mente, en nuestros pensamientos y emociones. Si no aprendes a dejar ir,
seguirás aferrándote a lo que te lastima. Elías se detuvo cerca del agua y señaló hacia el flujo constante del arroyo. Mira el agua, dijo. El agua fluye sin esfuerzo, sin aferrarse a nada. No retiene las piedras que encuentra en su camino, las rodea y sigue su curso. Así debería ser tu vida. Darío observó el arroyo, fascinado por la forma en que el agua fluía libremente, adaptándose sin esfuerzo a su entorno. La vida, continuó Elías, está llena de desafíos, pero no puedes aferrarte a ellos. Si lo haces, te quedarás estancado, atrapado en el pasado, y eso impide que sigas adelante. El cuerpo, al igual que la mente, se carga de cosas innecesarias que impiden su flujo natural. ¿Cómo puedo dejar ir?, preguntó Darío, ahora más intrigado por las palabras de Elías. La clave está en la aceptación, explicó Elías. Debes aceptar lo que ha sucedido, lo que has vivido, sin resistirlo. Cuando te aferras al pasado, cuando vives constantemente en la angustia por lo que ocurrió, tu energía se bloquea. La verdadera sanación comienza cuando aprendes a soltar. Es como cuando una hoja cae de un árbol. No se aferra, simplemente cae, y eso le permite seguir con su ciclo. Elías le pidió a Darío que se sentara en el suelo, mirando el flujo del agua. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración, dijo Elías. Cada vez que respires, imagina que estás liberando todo lo que ya no necesitas. Cada pensamiento negativo, cada emoción dolorosa, cada creencia limitante. Imagina que esas cargas se disuelven en el aire, se disipan como el agua que se encuentra con las piedras. Darío comenzó a seguir las instrucciones, respirando profundamente mientras visualizaba las tensiones y preocupaciones abandonando su cuerpo. La tarea no fue fácil, ya que muchas de las emociones y pensamientos que lo habían acompañado durante tanto tiempo eran difíciles de soltar. Recuerda, dijo Elías mientras observaba en silencio, dejar ir no significa olvidar, ni resignarse. Significa liberarse. Es aceptar que lo que ya ocurrió, ocurrió, y que aferrarse a ello solo te impide avanzar. Después de unos minutos, Darío comenzó a sentir un ligero alivio. No era un cambio inmediato, pero algo dentro de él se relajaba. Los pensamientos que antes lo atormentaban parecían fluir fuera de su mente, y una sensación de paz comenzaba a tomar su lugar. Aunque el dolor físico seguía presente, el peso emocional de su enfermedad comenzaba a disminuir. El cuerpo se renueva cuando se le permite fluir, continuó Elías. La mente también necesita renovarse. Si sigues aferrándote a pensamientos de culpa, miedo o rabia, esa energía se acumula y te enferma. La verdadera curación solo puede ocurrir cuando liberas lo que no sirve. A medida que Darío profundizaba en su práctica, Elías le explicó que esta técnica de dejar ir no solo era útil para la sanación, sino también para la vida cotidiana. Cada día, dijo Elías, debes practicar el arte de soltar. Soltar las pequeñas tensiones, soltar los juicios, soltar los miedos que surgen en el camino. El Tao nos enseña que todo fluye, todo cambia. Debemos aprender a aceptar esos cambios, a dejar ir lo que ya no nos sirve, para poder abrazar lo nuevo. Al final del ejercicio, Darío se sintió sorprendido por el alivio que experimentó. Aunque no se sentía completamente curado, había algo diferente en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Se dio cuenta de que la enfermedad no era solo un problema físico, sino una manifestación de la resistencia interna que había estado acumulando a lo largo de los años. Integrando la sabiduría ancestral y el potencial de la autosanación. El séptimo día llegó, y con él, una sensación de transformación que Darío nunca había experimentado antes. Su cuerpo, aunque no completamente libre de dolor, parecía moverse con una mayor fluidez y facilidad. La rigidez que había sido una constante en su vida durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo,
y lo más notable era que su mente también había encontrado un equilibrio que antes le era ajeno. Aunque la enfermedad no había desaparecido por completo, el progreso que había hecho con la ayuda de Elías lo dejaba sin palabras. Esa mañana, Elías lo esperaba junto a la cabaña, con una mirada tranquila y sabia. «Hoy es el día en que comenzarás a integrar todo lo que has aprendido», dijo el anciano, con una suavidad en su voz que parecía indicar que este sería el paso más importante en el proceso de sanación de Darío. La sanación no es solo un proceso físico, es un camino que involucra cuerpo, mente y espíritu, continuó Elías. Todo lo que has aprendido hasta ahora, la respiración, la meditación, el movimiento consciente, la nutrición, el sonido y el dejar ir, son herramientas poderosas. Pero lo que realmente hará la diferencia es cómo las integras en tu vida diaria. La autosanación no es algo que ocurre de una sola vez, es un proceso continuo, un viaje. Darío escuchó con atención. Aunque ya había experimentado un cambio significativo en su salud, sentía que aún quedaba mucho por aprender. ¿Cómo puedo integrar todo esto en mi vida diaria?, preguntó Darío, deseoso de entender cómo llevar esas prácticas a su rutina cotidiana. El primer paso es recordar que la sanación comienza con una intención clara, explicó Elías mientras caminaba hacia una roca cercana, donde se sentó en silencio, invitando a Darío a hacer lo mismo. Tienes que comprometerte con el proceso de sanación. No es algo que suceda por azar ni por coincidencia. La mente juega un papel clave, lo que piensas y lo que sientes se refleja en tu cuerpo. Si realmente deseas sanar, necesitas alinearte con ese deseo de sanación y comprometerte con ello. La intención es el primer paso, continuó Elías. Es como el viento que mueve las aguas. El deseo de sanar debe ser constante, claro y firme. Cuando decides con convicción que tu salud es importante, esa intención se convierte en la base sobre la que todo lo demás se construye. Darío asintió, reflexionando sobre la profundidad de esas palabras. Comprendió que su salud no era algo que debía delegar únicamente a los médicos o a los remedios, sino algo que debía asumir con responsabilidad. Este proceso de sanación requería que él tomara un papel activo, que se comprometiera con las herramientas que Elías le había enseñado y las incorporara en su vida. El siguiente paso es la consistencia, dijo Elías. No se trata de hacer todo de una vez, ni de buscar resultados inmediatos. La sanación es un proceso gradual. Así como una planta crece lentamente, paso a paso, las pequeñas prácticas diarias son las que crearán el cambio real. La respiración profunda, la meditación, el movimiento consciente, la nutrición adecuada, y el sonido. Cada uno de estos aspectos debe convertirse en una parte natural de tu vida. El sabio le recordó a Darío la importancia de no apresurarse, de no forzar nada. Recuerda que el Tao nos enseña a fluir con la vida, a no luchar contra el curso natural de los acontecimientos. Si te esfuerzas demasiado, si te obsesionas con resultados rápidos, estás creando resistencia. La sanación llega cuando permites que el proceso se desarrolle de manera natural, sin presión. Elías también destacó la importancia de la paciencia, un concepto que había sido esencial a lo largo del viaje de Darío. El cuerpo y la mente necesitan tiempo para adaptarse, para sanar. No te apresures a querer ver cambios inmediatos. La paciencia es una virtud fundamental en este camino. Además, Elías enseñó a Darío a observar sus emociones. La curación no solo se trata de la eliminación de los síntomas físicos, explicó Elías. A menudo, el cuerpo refleja lo que está sucediendo en tu mente y tus emociones. Si vives en un estado constante de angustia o ira, esa energía se acumula en tu cuerpo y puede manifestarse como enfermedad. Debes aprender a soltar esas emociones y liberarlas. El sabio habló también sobre la importancia de la gratitud en el proceso de sanación. La gratitud es una de las energías más poderosas que puedes cultivar.
La gratitud te conecta con lo que tienes en lugar de lo que te falta. Cuando aprendes a ser agradecido, incluso por los pequeños avances, estás alineando tu energía con la abundancia y la prosperidad del universo. Esta mentalidad de gratitud atraerá aún más sanación a tu vida. Darío sintió cómo estas palabras resonaban profundamente dentro de él. La sanación no era solo un proceso físico, sino un cambio de perspectiva, un cambio interno que requería de compromiso, paciencia, y una apertura para aceptar las lecciones que la vida le ofrecía. La conexión con el universo y la transformación completa. El 8º día llegó, y con él, una sensación profunda de paz. Darío había recorrido un largo camino desde su llegada a la cabaña de Elías. Su cuerpo, aunque no completamente libre de dolor, ya no estaba atrapado en la rigidez y el malestar que había experimentado durante tanto tiempo. Ahora, su mente se encontraba más serena, libre de las tensiones y miedos que la habían plagado. La verdadera sanación había comenzado, pero Elías sabía que aún quedaba un paso final para completar el proceso de transformación. Esa mañana, Elías le invitó a caminar hacia una alta colina cerca de la cabaña. «Hoy aprenderás la última lección», dijo Elías con una mirada profunda, mientras señalaba el horizonte donde el cielo y la tierra se encontraban en un abrazo perfecto. «Hoy hablaremos sobre la conexión con el universo». Darío, curioso, siguió a Elías hacia el lugar. El aire estaba fresco, y el paisaje se desplegaba ante ellos como un vasto tapiz de montañas y valles. El sol brillaba suavemente, bañando todo con su luz dorada. Al llegar a la cima de la colina, Elías se detuvo y le pidió a Darío que mirara todo lo que lo rodeaba. «La naturaleza es el reflejo del Tao», dijo Elías. «Todo está interconectado. Todo en el universo fluye en armonía. Y tú, como parte de este universo, también eres parte de ese flujo. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, están conectados con todo lo que te rodea. Cuando aprendes a alinearte con el flujo natural de la vida, experimentas una sanación profunda. No solo estás sanando tu cuerpo, sino que estás restaurando tu conexión con el todo». Darío observó el paisaje, sintiendo una profunda conexión con la tierra, el cielo y todo lo que los rodeaba. «Pero, ¿cómo puedo conectar más profundamente con el universo?», preguntó Darío, deseoso de comprender. «La conexión con el universo comienza con la aceptación y el entendimiento de que todo es parte de un ciclo natural», respondió Elías. «El Tao nos enseña que todo lo que ocurre en la vida tiene un propósito, incluso el sufrimiento y la enfermedad. Si luchas contra ello, solo aumentarás el sufrimiento. Pero si aprendes a aceptar las circunstancias como son, a fluir con ellas, a permitirte ser parte del proceso, experimentarás una transformación completa». Elías le explicó que esta conexión con el universo no se trataba solo de una creencia abstracta, sino de una práctica diaria que podía integrar todas las lecciones que había aprendido. La meditación, el movimiento consciente, la nutrición, la respiración, todo lo que hemos practicado hasta ahora, son caminos para alinear tu energía con la energía universal. Cuando dejas ir lo que no sirve, cuando te conectas con la naturaleza, con tu propio ser, te conviertes en un canal para la sanación. Y no solo en ti mismo, sino también en el mundo que te rodea. Darío reflexionó sobre estas palabras. A lo largo de su viaje, había aprendido que la sanación no era un proceso aislado, sino un proceso que involucraba todo su ser y su conexión con el mundo natural. «¿Y qué pasa cuando logras esta conexión?», preguntó Darío. «Cuando logras esta conexión, tu vida se convierte en una expresión de armonía», respondió Elías. «Tu cuerpo, mente y espíritu trabajan en sincronía. Ya no te enfrentas a la vida con resistencia, sino que fluyes con ella. Cuando te alineas con el Tao, dejas de luchar contra el universo y comienzas a ser parte de él. Entonces, las bendiciones de la vida fluyen hacia ti sin esfuerzo.
Elías le pidió a Darío que cerrara los ojos y se sentara en el suelo, concentrándose en su respiración, como había hecho en las primeras lecciones. Siente cómo la energía de la tierra sube a través de tus pies, dijo Elías mientras se sentaba cerca de él. Siente cómo el aire fluye a través de tu cuerpo, como el sol llena tu corazón de luz. Imagina que eres parte de todo lo que te rodea, que eres parte de este vasto universo que sigue un flujo perfecto. Darío cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, se permitió estar completamente presente. La conexión con su respiración, con la tierra bajo sus pies, con el cielo sobre su cabeza, lo llenó de una sensación profunda de paz. Era como si el universo entero estuviera respirando con él, sincronizando su energía con la de la naturaleza, con el Tao. Cuando aprendes a conectar con esta energía, dijo Elías mientras observaba a Darío, el sufrimiento se convierte en una oportunidad para el crecimiento. Ya no ves la enfermedad, el dolor, o los desafíos de la misma manera. Los ves como parte de tu viaje, como maestros que te enseñan a ser más sabio, más compasivo, más consciente. Darío se dio cuenta de que todo lo que había aprendido hasta ese momento, la respiración, el movimiento, el dejar ir, la nutrición, el sonido, eran caminos que lo habían llevado a esta comprensión. La verdadera sanación no venía solo de los remedios físicos, sino de un profundo entendimiento y conexión con uno mismo y con el universo. Ahora, dijo Elías, te has convertido en el sanador de tu propio ser. Recuerda siempre, la sanación comienza y termina dentro de ti. El Tao está en todo lo que haces, en todo lo que eres. Cuando vives en armonía con el Tao, todo en tu vida florece. Conclusión del viaje. Darío se quedó allí, en silencio, con una profunda sensación de gratitud y claridad. No solo había aprendido técnicas para sanar su cuerpo, sino que también había experimentado una transformación interna que le permitió conectar con la esencia de la vida misma. Sabía que su viaje hacia la sanación no había terminado, pero ahora lo veía de una manera diferente, un viaje de armonía, conexión y crecimiento constante. La verdadera sanación, entendió Darío, era mucho más que la ausencia de enfermedad. Era el retorno a un estado de equilibrio con uno mismo y con el universo. Un flujo natural de energía, sin resistencia, sin luchas, solo aceptación y amor. Este era el comienzo de una nueva vida para él, una vida llena de posibilidades infinitas.